tener una reflexión corta, en lo más posible. Es un gusto volverles a ver. Hay algunos hermanos que no los miraba, ya tenía como 3 o 4 sábados quizás. Pero siempre me siento muy contento, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes. Me parece que prediqué así como 3 sábados atrás o 2. Al parecer soy como el corredor emergente, ¿no?, en términos de béisbol. Pero es un gozo, una alegría. Vemos que tenemos visitas aquí enfrente, ¿verdad? Se ve muy hermosa la iglesia, todos sean muy bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Que a eso venimos, a adorarle, a escuchar de su palabra. Así que la reflexión de esta mañana la he titulado Los Estados Unidos en la profecía. Los Estados Unidos en la profecía. ¿Cuántos de nosotros estamos gozando de nuestra estadía en Estados Unidos? ¿Saben ustedes que muchas personas en el mundo quisieran vivir la vida que ustedes están viviendo? Inclusive en México, ¿verdad? ¿Cuántos no quisieran venirse para el norte? No digamos de África. ¿Y qué decimos de los países donde los cristianos sufren persecución? No sé si ustedes se han dado cuenta o han meditado de que estamos o somos muy privilegiados de estar en los Estados Unidos de América. ¿Alguna vez han pensado ustedes eso? Hay millones de personas en el mundo, ¿verdad? Y en Estados Unidos también hay millones de personas. Pero si hacemos cuenta o hacemos cálculo, el porcentaje de las personas que viven en Estados Unidos a nivel de población mundial es muy pequeño y nosotros somos parte de ese porcentaje, ¿verdad? A la lección escuchaba que decían los hermanos, ¿verdad?, que hoy en día, decía el hermano Uriel, que quizás podemos comprarnos 20 camisas. Sorry, bro, que siempre lo menciono. Quizás podemos comprarnos 20 camisas, ¿verdad? 10 pantalones. Y es verdad. Por ejemplo, en mi closet yo tengo como 30 camisas, ¿no? De que me vean todos los sábados con la misma camisa, pues esa es otra historia, ya saben cómo somos los hombres. Pero tenemos posibilidades, ¿no?, de adquirir ropa, ¿verdad? Tenemos posibilidades de tener nuestro propio carro, ¿verdad? Tenemos posibilidades quizás de tener una cuenta de banco, de tener un pesito en la bolsa, ¿verdad? Que quizás en nuestros países, quizás fuese posible, pero un poco más que difícil, ¿verdad? Pero Dios nos trajo a este lugar, ¿verdad? Así que, como ustedes saben, los que fuimos o los que vamos a la escuela, ¿en qué año se declaró la independencia de los Estados Unidos? El mes y el día ya lo sabemos, ¿no? Muy famoso. El 4 de julio de 1776, ¿verdad? 1776, el 4 de julio de 1776. Entonces, por así decirlo, ¿cuántos años vendrían siendo a la fecha? 2023 menos 1776. ¿Cuántos años? Ayúdenme porque yo la verdad no traje datos. Más de 50 años. 2023 menos 1776. Rapidito. 240, gracias, ¿verdad? 247 años, digamos 250 más o menos. Ahora, ¿qué creeríamos? Que Estados Unidos es una nación longeva, con un historial de siglos de antigüedad. ¿O diríamos que Estados Unidos es una nación relativamente nueva si comparamos quizás con Italia, España, China?
Estados Unidos es una nación relativamente joven, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que Estados Unidos se ha convertido en una potencia mundial, ¿verdad? En una potencia mundial. Es un país poderoso. ¿Qué otros países poderosos han escuchado ustedes que dicen las personas que son países poderosos, potencias mundiales? Rusia, China, Japón. Por ahí hasta quieren colar a México, ¿no? México pronto ya va a ser una potencia mundial, ¿verdad? Y muchos creen que Estados Unidos es la potencia número 1 del mundo, ¿verdad? Otros creen que pronto China va a ser la potencia número uno del mundo, o quizás Rusia. Pero siendo que Estados Unidos es una potencia, quizás la número 1 del mundo, ¿será que la Biblia tiene algo que decir en cuanto a los Estados Unidos de América? ¿Será que los Estados Unidos de América se encuentra en la Biblia? ¿Tiene algo que decir la Biblia en cuanto a los Estados Unidos de América? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Es bien difícil a veces, hermanos, estudiar un poco en cuanto a profecía por cuestión del tiempo, pero vamos a hacerlo de una manera sencilla, lo más que se pueda. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11. Y antes de abrir la palabra de Dios o antes de comenzar a leer, los voy a invitar a que inclinemos el rostro para hacer una oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Padre, en esta hora que nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, una vez más queremos pedir tu bendición, Señor, a la guía de tu Santo Espíritu, Señor, que tú puedas despejar nuestras mentes, Señor, tocar nuestros corazones, Señor, para que lo que estudiemos, Padre, sea de bendición para nuestras vidas, Señor, que tú puedas quitar cualquier cosa o problema que nos distraiga, Señor, que evite que nos concentremos en tu palabra, Señor, y que lo que yo pueda decir, Padre, que sea guiado por tu Santo Espíritu, que tú puedas darme las palabras apropiadas, Señor, y que todo lo que yo diga sea solamente tu palabra, Señor, y de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, encontramos el pasaje sobre las dos bestias. Las dos bestias. Así que vamos a ver que en realidad son tres bestias las que menciona Apocalipsis 13. Pero vamos a empezar leyendo a partir del versículo 11. La lectura bíblica que leyó el hermano Juventino. A partir del versículo 11. Dice así, dice Juan: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba, ¿como qué cosa? Como un dragón, ¿verdad? Entonces, como les decía, es algo, este versículo lo conocemos. Nosotros sabemos que en profecía, según Daniel 7, una bestia representa ¿qué cosa? Un poder político, pero ¿qué más? En otras palabras, una nación, un reino o un rey, ¿verdad? Una bestia representa un poder político, una nación, un reino o un rey, ¿verdad? Entonces dice que Juan miró otra bestia. No vamos a entrar en detalles de la primera bestia. Estamos comenzando con la segunda bestia de Apocalipsis 13, ¿verdad? Solo para entrar en contexto, la primera bestia dice, por ejemplo, el versículo 5, que se le dio boca, que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Nosotros hemos estudiado que la primera bestia se refiere
al imperio de Roma papal, ¿verdad? Roma papal que reinó durante un periodo de 1260 años, comenzando del año 500, ¿qué? 538 hasta el 400, ¿qué? Hasta 1798, ¿verdad? Entonces, esa bestia reinó 1260 años, ¿verdad? Esa era la primera bestia. Pero en el versículo 11 dice Juan que después de esta bestia, después de la primera bestia, iba a surgir una segunda bestia. El reinado de la primera bestia terminó en el año 1798. La historia dice que en 1798 el general Berthier, por órdenes de Napoleón, arrestó al Papa Pío, ¿verdad? Recuerden que antes la iglesia, o en este periodo, la iglesia también era el poder el poder civil. Entonces, esta bestia o este poder tenía el poder civil y el poder religioso. Y el general Berthier dijo, o más bien Napoleón dijo, recuerden que Napoleón quería conquistar el mundo, ¿verdad? Si yo quiero conquistar el mundo, tengo que deshacerme ¿de quién? De este poder, o sea, del Papa. Porque el Papa era un poder civil, o un rey, por así decirlo. Entonces dice que en 1798 este poder civil se le fue quitado ¿a quién? A la primera bestia. Porque dice la profecía en el versículo 10, dice, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Y si alguno mata a espada será muerto. Entonces dice que este poder recibió lo que conocemos nosotros como la herida la herida de muerte, ¿verdad? Cuando se le quitó el poder al Papa, recibió la herida de muerte. Pero vamos a avanzar al versículo 11. Dice que después vi otra bestia que subía de la tierra. Si traducimos bestia por reino, nación, imperio, ¿cómo diríamos? Después miré otra nación que subía ¿de dónde? El versículo 11. De la tierra. La primera bestia, vamos a leer el versículo 1 para comprender el versículo 11. Apocalipsis 13:1, refiriéndose a la primera bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir ¿de dónde? Del mar una bestia. O sea que la primera bestia subió del mar. Y la segunda bestia subió ¿de dónde? De la tierra. Nosotros sabemos, en Apocalipsis dice que mar significa ¿qué? ¿Qué quiere decir mar en profecía? Multitudes, muchedumbres, pueblos y lenguas. Nosotros sabemos a través de la historia que Roma, el imperio papal, Roma papal, ¿verdad? Reinó donde había muchos pueblos, muchas muchedumbres, muchas naciones, muchas aguas, ¿verdad? Pero la segunda bestia que se levanta de la tierra. Ahora, si la primera bestia se levantó de las aguas o donde había muchas muchedumbres, ¿cómo contrastamos la simbología de la tierra? Si aguas quiere decir muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, tierra, ¿qué querrá decir? Esta bestia se va a levantar de la tierra. ¿Será que de las mismas multitudes? Hermanos, esto es algo básico. Dice que la primera bestia se paró
subió del mar, ¿verdad? Ya sabemos que el mar quiere decir muchedumbres, pueblos y lenguas. Vamos a ir a Apocalipsis 17:15 porque creo que Apocalipsis 17:15 dice allí: también me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Entonces vemos que la primera bestia surgió, o este reino nació, de entre medio de los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero la segunda bestia dice que iba a subir de la tierra. Entonces entendemos que la segunda bestia iba a subir de donde no hay pueblos, ni muchedumbres, ni naciones, ni lenguas. Pero ¿cuándo es que iba a subir? Si el periodo de la primera bestia terminó en el año 1798, ¿en qué año más o menos creen ustedes que iba a surgir la segunda bestia? ¿Más o menos en qué años? Vamos un poquito para atrás, lo que estábamos comentando. En 1776 se declaró la independencia de los Estados Unidos. Pero en el año 1798, Francia oficialmente reconoció a los Estados Unidos como una nación libre, soberana e independiente. Es la única nación que nació en ese año. O sea, la profecía, hermanos, no se equivoca. Dice que después de la primera bestia iba a surgir, dice, después de la primera bestia, ¿verdad? Después vi subir otra bestia que subía de la tierra. Ahora, dice, esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Dice que esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Mencionaba yo con Chelsea y Sofía, ¿no? Anoche. La primera bestia, mira, imaginemos la primera bestia, una bestia, ¿no? Dice el versículo 1 de Apocalipsis que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si lo tomáramos literal, si a ustedes en las noches le sale por ahí una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, les pregunto, ¿sería una bestia espantosa? Nos quedaríamos aterrados, ¿verdad? Pero si notamos, la segunda bestia tiene, dice, 2 cuernos semejantes a los de un cordero. La primera bestia tiene 7 cabezas, una bestia. Pero la segunda bestia es semejante a un cordero. ¿Quién le tiene miedo a un cordero? Especialmente cuando están chiquitos y tiernos, que van naciendo. ¿Quién le tiene miedo a un corderito? ¿Han visto ustedes un corderito? Da ternura, ¿eh? Pero dice que esta bestia, la segunda bestia, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como un dragón. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero? ¿O por qué esta bestia tiene la apariencia de un cordero? Cuando las personas comenzaron a emigrar a América, una de las razones principales por las que ellos venían huyendo era ¿por qué? Por la persecución, ¿verdad? ¿Quién los perseguía? Roma, ¿verdad? ¿Por qué los perseguían? Tenían ellos, porque eran obligados a ¿qué? A obedecer lo que Roma decía, ¿verdad? Y el que no obedecía, ¿qué les pasaba? Cárcel, castigos, torturas, muerte, ¿verdad? Así que cuando los peregrinos llegaron a América, ¿qué fue lo primero que dijeron? ¿Saben ustedes que a Estados Unidos se le conoce como la tierra de qué?
de la libertad y de las oportunidades. Ah, qué bien que se lo saben. La tierra de la libertad y de las oportunidades. Ahora, en Apocalipsis, cuando nos habla de un cordero, ¿a qué se nos viene a la mente? ¿Con qué lo relacionamos? Un cordero. Con Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice que esta nación tenía o tiene la apariencia de un cordero. Yo pregunto, Estados Unidos, en sus inicios, era una nación, cuando se formó como nación oficialmente, mayormente católica o mayormente protestante. Protestante, ¿verdad? No querían saber nada de dónde, de Roma, de las doctrinas de Roma. Ellos estaban cansados, ¿verdad? Venían de sufrir todas esas atrocidades. Entonces lo primero que dijeron que fue, queremos aquí libertad de qué. ¿Saben ustedes cuál es la primera enmienda de la Constitución? El derecho a qué. A culto, ¿verdad? Que cada uno sirva a Dios conforme a los dictámenes de qué. De su conciencia, ¿verdad? Creo que por aquí lo traigo anotado. Dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que obligue, ustedes lo pueden buscar. Perdí mis notas, pero por aquí está. Si me permiten un segundo. Siempre hago notas y nunca termino usándolas. Dice, no sé si las traigo. Dice aquí, el Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que coarte la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del gobierno la reparación de agravios. Primera enmienda de la Constitución. Lo primerito que hicieron fue, el Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna. El Congreso no aprobará ninguna ley que tenga que ver con religión. Fue lo primero que establecieron. Dice que esta bestia, el versículo 11, tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. En profecía, ¿qué quiere decir cuernos? Poder. ¿Qué más? Autoridad. Porque dice que la bestia era semejante como un cordero, pero que tenía 2 cuernos. A ver, los adventistas somos... Hermanos, en el capítulo... Miren, este es uno de mis libros favoritos, la verdad. El conflicto de los siglos. ¿Tenemos nosotros dudas o no comprendemos? Vayamos, estudiemos este libro. Comámonos este libro. No nos va a quedar ninguna duda. ¿Saben ustedes que Roma estaba gobernando y Dios... No es del agrado de Dios que los reinos de este mundo se mezcle la iglesia y el Estado, ¿verdad? Dios dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Roma papal estaba sirviendo como iglesia y como Estado, ¿verdad? Entonces, esta nueva bestia dice que tenía 2 cuernos, ¿verdad? ¿Qué querrá decir el primer cuerno? ¿O qué simbolizará? ¿Será que era un poder político y el otro qué era? Un poder ¿qué? Religioso, pero eran 2 cuernos separados. Y hoy en día nosotros vemos que aún en Estados Unidos tenemos el poder político y el poder ¿qué? O el lado religioso, ¿verdad? Pero si usted decide no venir a la iglesia, la policía no va a ir por usted. Si usted... Saben que en la época colonial, muy al principio cuando empezaron a llegar, cuando estaban las colonias, ¿verdad? Si usted no pertenecía a una iglesia, no podía tener
derecho a ocupar un cargo en la política. O sea, todavía traían las costumbres del viejo mundo, ¿no? De Europa, de Roma. Si usted no iba a la iglesia, recibía una multa. Estamos hablando aquí en Estados Unidos, in the very beginning. Entonces, si usted a la tercera vez no iba a la iglesia, lo mandaban a fusilar. Después eso cambió, ¿verdad? George Washington dijo, no queremos volver a lo mismo, ¿verdad? Esta nación tiene que ser diferente. Y hicieron la constitución, ¿verdad? Pero vamos avanzando. Dice, entonces vemos que los dos cuernos representan el poder político separado del poder religioso, ¿verdad? Que el pueblo iba a elegir a sus gobernantes, ¿verdad? Y no el gobierno iba a reinar sobre el pueblo como lo estaban haciendo en Europa, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en el versículo 12, al final del versículo 11. Dice que este poder o esta bestia tenía la apariencia de cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Cómo interpretamos esta simbología? Que tenía la apariencia de cordero, pero hablaba como un dragón. Podríamos decir que Estados Unidos se le conoce como una nación cristiana. ¿Es Estados Unidos una nación cristiana o es una nación atea? ¿Qué dice el dólar? In God we trust, ¿eh? Entonces, es una nación ¿qué? Cristiana, ¿verdad? Pero ¿cómo es que va a hablar como un dragón? ¿Qué representa el dragón en la Biblia? ¿Será que una nación cristiana puede hablar como Satanás? ¿Una nación que profesa ser cristiana va a hacer las obras de Satanás? Bueno, ya que preguntas, acordémonos que no está hablando la nación como nosotros, como pueblo normal, como pueblo común. Está hablando del poder que tienen los que ejercen, los que están arriba, los que controlan a todo lo que es una nación. Ellos son los que, tú decías, que cuando inició como el protestantismo, cuando el río que perseguía a la mujer abre la tierra, se tragó las persecuciones. ¿Para qué? Porque la mujer que venía es mucho más fuerte, ¿verdad? Sí. Pero el poder político es el que domina y es el que no está en comunión, en armonía con lo religioso. Porque los primeros cristianos, cuando llegaron y fundaron esta nación, se dice aquí en el mismo conflicto de los siglos, tenían que ser cristianos para tener esas posiciones porque según querían mantener un orden. Y muchos dicen, se camuflajearon diciendo que ya eran convertidos para tomar posiciones en el poder político. Y así metieron muchas otras costumbres que fue que se desvió esta nación. Pero en su inicio era bueno. Sí, querían llegar al poder político y decían, bueno, si ir a la iglesia es un requisito, pues nos metemos a la iglesia, total, yo no creo en eso, pero si es requisito nos hacemos cristianos. Y infiltraron muchos paganismos, ¿verdad? Pero como bien dice el hermano, los dirigentes políticos, ¿verdad? Cuando hablo como nación, pero recordemos que el pueblo es el que elige a los dirigentes políticos en esta nación, ¿no? En otras palabras, la nación viene siendo los dirigentes políticos, pero ellos son representantes del pueblo, ¿verdad? Porque es una democracia, ¿verdad? Entonces, dice aquí, hermanos, que para resumir, los Estados Unidos, hermanos, nació como una nación que profesaba la libertad religiosa, que profesaba ser una nación donde todas las personas podían adorar a Dios de una manera libre, ¿verdad? Pero la profecía dice que esta nación terminará
hablando como que, como un dragón. Cuando esta nación pisotee la ley de Dios, porque eso es hablar como un dragón, porque Satanás o un dragón representa ¿a quién? A Satanás, ¿verdad? Y Satanás pisotea ¿qué cosa? La ley de Dios. Entonces, cuando esta nación, hermanos, haga un decreto de que la ley de Dios sea anulada oficialmente, cuando esta nación diga que es una ley de que el domingo tenga que guardarse, cada uno de nosotros va a ser probado. Dice aquí, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Roma papal utilizaba al Estado para cumplir sus fines. Vimos que aquí está la primera bestia, ¿verdad? Y ahorita voy a ir para la tercera bestia. Dice el versículo 11, después miré otra bestia. En profecía vemos que los Estados Unidos representan la segunda bestia, ¿verdad? El versículo 12 dice que la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuando escucho que dicen, no, China va a ser la siguiente potencia mundial, la número 1, o Rusia, yo digo, no, la Biblia dice que es los Estados Unidos de América. Y dice que esta bestia hará que todos los moradores de la tierra, incluyendo los chinos, los rusos, a veces no dimensionamos. Yo he escuchado que dicen que Estados Unidos está sumamente endeudado, y es verdad. Pero cuando Estados Unidos se una con el papado, va a tener, o más bien el papado, o como lo quieran ver, cuando esté esta unión, el control absoluto del mundo, llámese China, llámese rusos, llámese asiáticos, árabes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ya vimos que la herida mortal la recibió en 1798 la primera bestia o el papado, ¿verdad? Dice, hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Los Estados Unidos o la segunda bestia está representada por un poder religioso también, no católico, sino que, ¿cuál es el poder religioso? ¿Cuál es la mayoría de los cristianos aquí en Estados Unidos? ¿Católicos o protestantes? Protestantes. Ahora yo pregunto, en la mayoría de las iglesias protestantes, ¿ellos hacen mucha referencia al poder del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿O resaltan mucho el poder del Espíritu? Dice que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice que engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen. Ahí van a formar una imagen. A la bestia que fue herida de espada y revivió. Ahora, yo traje unos apuntes aquí, hermanos. Esta nota sí la voy a sacar. No sé esta. Pero quería preguntarles, no quiero terminar mi tema sin que les quede claro. En Apocalipsis 13, la primera bestia representa ¿a quién? A Roma papal, ¿verdad? La segunda bestia de Apocalipsis 13:11 representa ¿a quién? A los Estados Unidos de América.
Pero también habla en Apocalipsis 13 de la imagen de la bestia. Roma papal, pero estudien Apocalipsis 13 y se van a dar cuenta que hay 3 bestias en realidad. Y no estoy diciendo herejías. Dice, yo de hecho aquí están en el, no tengo, no. Exactamente. Siempre va a haber 3, pero aquí vamos a ver la imagen, gracias, Brian, sobre la imagen de la bestia. Ok, primera bestia, Roma papal. Segunda bestia, los Estados Unidos. Pero falta algo, la imagen de la bestia. El falso profeta sí, pero cuando el falso profeta hace una... Viene siendo lo mismo, hermano, porque la vestimenta de cordero con cuernos y que habla como dragón, la primera bestia es dragón. Estados Unidos no es que sea nuevo en pensamiento, el pensamiento sigue siendo Roma papal. Solamente en el esquema es nuevo, es un cordero, pero en su pensamiento viene desde Europa, desde Roma papal, de aquellos gobiernos, de aquella bestia. Y va a volver, es lo mismo que va regresando. Al final de cuentas sigue siendo Roma la que controla. Roma papal es la que domina, la que está en control de todo, solamente que se usan las figuraciones para llevar el curso de cómo va la historia. Sí, le voy a leer aquí para terminar, termino con este párrafo. Dice, la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, dice, representa la forma de protestantismo apóstata. Las iglesias protestantes, el protestantismo apóstata, ¿verdad? Cuando renuncian a la fe, cuando pisotean la ley de Dios, ¿verdad? Que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Exactamente. ¿Cuándo se forma la imagen de la bestia? Cuando las iglesias protestantes en Estados Unidos busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Ahí se forma la imagen de la bestia. Tenemos la primera bestia, Roma papal. La segunda bestia, los Estados Unidos de América. Pero como sabemos que Estados Unidos de América es, digamos, protestante mayormente, cuando la iglesia y el Estado se unan en Estados Unidos van a formar la imagen de la bestia. ¿Por qué la imagen de la bestia? Porque va a ser muy parecida a la primera bestia. ¿Sí me entienden? Si yo digo, Gerardo, haz una imagen mía en un papel. Me va a dibujar en un papel, va a ser una imagen mía. O sea, esa imagen no va a ser idéntica, pero va a tener las mismas características. Me va a pintar de azul, de negro, sin pelo. Así que la imagen de la bestia va a ser idéntica a la primera bestia, ¿verdad? Porque va a funcionar el poder civil y el poder religioso de la misma manera como Roma lo usó, ¿verdad? Dice la última parte, les voy a leer. Al final dice, la lucha de toda la cristianidad quedará dividida en 2 grandes categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés. Yo creo que muy pronto, hermanos, vamos a entrar en ese tiempo donde se querrá implementar la marca de la bestia.
que básicamente es: ¿a quién decidimos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Si nos decidimos por Dios, recibiremos el sello de Dios. Si nos decidimos por obedecer a los hombres, recibiremos la marca de la bestia, ¿verdad? Dice que Juan miró a los que habían salido victoriosos, que estaban de pie sobre el mar de cristal. ¿Nosotros formaremos parte de ese grupo? ¿O quizás no pasaremos la prueba? Quiero compartir un pequeño testimonio. Les voy a robar 5 minutos, hermanos. Como saben ustedes, mi papá está enfermo, ¿verdad? Él tiene fibrosis pulmonar. Las últimas 4 o 5 días ha estado muy grave. Casi que en cualquier noche podría perder la vida, ¿no? Así que, y gracias a la hermana Eli, le comunico que apliqué para las Advance Parole y fui aprobado. Dios es muy bueno, hermanos. Apliqué para un permiso especial para visitar a mi papá. Si Dios quiere, lo estaré mirando el próximo jueves de esta semana que viene. Me siento muy contento y a la vez triste, pero Dios es bueno y nos ha bendecido en muchas maneras. Y mi papá está en paz. Él está tranquilo y nos dijo, y yo sé que va a ser quizás difícil, va a ser gozoso, pero Él nos dijo que continuáramos predicando. Y yo sé que Él está en las manos de Dios y que pronto, muy pronto nos vamos a volver a reunir si Dios decide que pase al descanso, ¿verdad? Y en esta vida, hermanos, hay dolor, ¿verdad? Hay aflicción, hay enfermedad, que muchas veces no entendemos, pero tenemos que seguir aferrándonos en las manos de Dios. Y yo los invito en esta mañana, hermanos, a que nos consagremos. El tiempo es muy corto ya. Dice la Biblia: bienaventurados los que de aquí en adelante duermen en el Señor, ¿verdad? Y en cierta manera, pues qué bueno que descansen en el Señor, porque vienen tiempos muy difíciles, pruebas muy difíciles. Y si nosotros quedamos vivos, nos tocan pruebas muy difíciles, pero el Señor conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su infinita sabiduría, sabe el porqué de las cosas, ¿verdad? Así que les pido que oren por nosotros. La idea o el plan es que todos sus nietos van a ir. Son 9 nietos que tiene. Él quiere tomarse una foto. Yo le voy a estar tomando ese retrato. Dice una foto de recuerdo. Así que les pido sus oraciones para que Dios nos dé la fuerza, la sabiduría, la paz y la fe en que Él está al control de las cosas, ¿verdad? Así que el Señor nos bendiga, hermanos, y es mi oración que seamos parte de ese grupo victorioso, que muy pronto veamos a nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Vamos a colocarnos de pie y vamos a entonar el último himno. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros, Señor, porque tus bendiciones y tu amor no cesan, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Aquí está un grupo de tus hijos, Señor. Tú conoces
sus corazones, Señor. Tú conoces sus problemas, sus pensamientos, Señor. Y Padre, en esta hora queremos entregarte todo nuestro ser, Señor. Tú sabes que en la vida hay aflicciones, Señor, pero tenemos la certeza y la seguridad, Señor, de que tú no nos abandonas en ningún momento, Señor. De que tú estás a nuestro lado y comprendes cada una de nuestras lágrimas. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para estar listos para tu pronto regreso, Señor. Si hemos perdido seres queridos, Señor, que tengamos la seguridad que ellos descansan en tus manos y que volveremos a verlos, porque tú eres fiel y verdaderas son tus promesas, Señor. Toca nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo no nos deje ni un solo momento, Padre. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.